Buenas tardes a todos y a todas que nos están siguiendo en este primer conversatorio virtual. Le hemos titulado Narrativas de la violencia, represión estatal y movimientos sociales en los años 70 por ahora. Esta es una iniciativa que estamos organizando desde la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOV, un largo nombre, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. La idea es que este sea un primer conversatorio de varios que vamos a tener. En esta ocasión nos acompañan 3 historiadores, 3 doctores en historia, Adela Cedillo, Camilo Vicente y Francisco Ávila, a quienes les agradecemos mucho que hayan atendido esta convocatoria. Esperemos que salgan cosas bastante interesantes de aquí. Y bueno, les comentamos también por qué hicimos este conversatorio y empezamos así con este tema. Primero, pues creemos que este gobierno desde distintas instancias ha buscado o ha tratado de atender este periodo desde diferentes perspectivas, y que de alguna manera se necesitaría también el diálogo con otros actores, principalmente en este momento con actores académicos, para definir algunos criterios que nos ayuden a hacer esta política pública de manera más prudente, ¿no? Esa sería como una cosa. Y estos criterios, digamos, históricos serían como muy importantes para la política pública, digamos, como para definir su periodo, la temporalidad, y sobre cómo hacer esta política de memoria, verdad y reparación, y cuáles serían como las implicaciones que tendríamos para el presente. Entonces, bueno, pues les damos la bienvenida y me gustaría presentarles a las 3 personas que nos acompañan el día de hoy. Adela Cedillo es doctora en Historia de América Latina en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ella es licenciada también en Historia y maestra en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Las investigaciones que ella ha realizado se centran en violencia política y movimientos revolucionarios, guerras sucias, guerra contra la droga y los derechos humanos en América Latina, desde la Guerra Fría hasta nuestros días. También estas intersecciones entre guerra sucia y la guerra contra las drogas. Tiene varias publicaciones, algunas que las pondremos seguramente en la pantalla. El libro Challenging Authorities in Mexico, Revolutionary Struggles and Dirty War, 1964-82, en el capítulo Violencia, Memoria, Historia y Tabú en torno a la Liga Comunista, 23 de septiembre. También está con nosotros Camilo Vicente, él es doctor en Historia por la UNAM también. Su principal línea de investigación es la violencia política y la represión de Estado a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta el presente en América Latina. Entre otras líneas de interés se encuentra la teoría de la historia y la historiografía en América Latina y la historia como herramienta para la política pública. Tiene varias publicaciones y artículos y acaba de publicar un libro sobre tiempo suspendido, historia de una desaparición forzada en México. Francisco Ávila, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, varias publicaciones, entre algunas, Historia de la guerrilla del Partido de los Pobres, las bases subjetivas de la violencia política en Atoyac Guerrero, muchas otras que también las pondremos ahí para que las puedan revisar. Y en ese sentido, pues les comentamos, vamos a hacer 3 módulos de 5 minutos cada uno y les pedimos que nos puedan responder a unas preguntas. Entonces, quien quiera empezar, la primera pregunta sería: ¿cuáles son las diferentes concepciones históricas de este periodo? Si nos podrían decir esta posibilidad de cuáles son las implicaciones políticas que hay, definiciones como mínimas que pudiéramos tener. No sé quién quisiera iniciar.
Bueno, sí, Pues, Adela, por favor. podremos iniciar por orden de presentación. Pues hay tres formas principalmente en las que se ha periodizado estos años de violencia política, de violencia de Estado contra movimientos sociales y armados. Una es desde la perspectiva de la guerra misma. Ha habido diferentes nombres que se le ha dado como guerra sucia, guerra de baja intensidad, guerra contra insurgencia. La otra perspectiva sería desde los derechos humanos, se ha llamado terrorismo de Estado, se le ha llamado, pues así nada más la época de la violencia de Estado. Entonces, hay una tercera que obedece a los sobrevivientes del movimiento armado socialista, que precisamente la llaman así, el periodo del socialismo armado o del movimiento armado socialista, o también las guerrillas, ¿no? La época de las guerrillas. Entonces, muy interesante cómo estas definiciones atienden a criterios, tres tipos de criterios, ¿no? Claramente definidos. Por un lado, pues los derechos humanos, por otro lado, desde la visión del Estado, conceptos militares, y por otro lado, desde la visión de los militantes socialistas, pues también con esta categoría de movimiento armado socialista, ¿no? Y las periodizaciones también han variado bastante, son principalmente, pues por ejemplo, de las primeras autoras que empezó a hablar de este periodo, tenemos a Laura Castellanos, que ella empieza su libro México Armado con la experiencia jaramillista en 1943, dice de 1943 a 1981, es un corte un poco extraño, 81. Después tendríamos como una visión que parte del asesinato de Rubén Jaramillo. Por ejemplo, Tanalis Padilla en su libro sobre Jaramillo dice, bueno, es que esto inaugura la guerra sucia, ¿no? Esta forma ilegal en que el ejército, bueno, encubierto, es una operación encubierta, una operación secreta, ¿no? No fue tan claro que fue dirigida ordenada por el presidente, pero bueno, así se cree que fue, ¿no? La masacre de Jaramillo y toda su familia en Xochicalco en 1962. Otro corte que se ha hecho es a partir del asalto al cuartel Madera en 1965, cuando los atacantes del Grupo Popular Guerrillero intentan tomar el cuartel del pueblo de Madera en Chihuahua, el 23 de septiembre. Es como el inicio simbólico del movimiento armado socialista, pese a que el Grupo Popular Guerrillero desde el 64 venía emprendiendo acciones armadas, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay diferentes cortes y todos tienen que ver con algún hecho catastrófico o algún hecho simbólico. No se ve como un proceso, pero si lo vemos como un proceso, pues también es complicado porque viene el problema de la regionalización. Y aquí, por ejemplo, Paco tal vez nos puede decir más, porque en Guerrero hubo muchas masacres. Paco tiene más clara la película de cómo empezó ahí todas estas masacres de Estado en Guerrero. Y bueno, la última periodización que me faltó pues es la que dice que la guerra sucia empieza en 68 con Tlatelolco, ¿no? Entonces, como vemos, pues hay diferentes cortes, hay diferentes formas de entender cómo empezó la violencia, cuándo empezó la violencia, y bueno, realmente son procesos, y cuando se trata de procesos es más difícil definirlo, el origen, el inicio, porque pues son algo que se va dando en una temporalidad larga, ¿no? Y lo último que quiero decir es también el corte. En el corte, el término de este periodo que llamamos de diferentes formas para categorizar la violencia de Estado, eh, pues ahí más o menos sí nos hemos puesto de acuerdo en que fue con el sexenio de Miguel de la Madrid, donde hubo las últimas desapariciones forzadas, donde se disuelve la Dirección Federal de Seguridad, que es pues como el gran emblema del terrorismo de Estado, y bueno, donde pues realmente el gran conflicto de alguna forma que desplaza la violencia contra los grupos armados socialistas, pues es el tema del narcotráfico. Muchas gracias, Adela. Mira, muy puntual. Francisco, ¿nos quisieras también decir tu apreciación sobre estas tres preguntas? Muy bien. Bueno, pues yo ciertamente
considero que las formas de periodización no tanto las dividiría en términos pues, de temáticas, ¿no? Por ejemplo, el enfoque de la guerra, lo de los derechos humanos. A mí me parece que hay, en términos generales, ¿no? Desde las primeras producciones de los años 90, yo creo, ¿no? Y que en buena medida son producto de la herencia de los primeros libros, digamos, de las fuentes testimoniales, ¿no? Que de alguna manera las propias fuentes testimoniales planteaban a flor de piel el problema de la represión, ¿no? Creo que por ahí viene esta periodización. Pero en términos más de un análisis historiográfico o más propio de las ciencias sociales, considero que hay una crítica importante en términos de la producción historiográfica porque fundamentalmente se ha visto la periodización sin un criterio metodológico epistémico que justifique hasta dónde me voy o hasta dónde me quedo, ¿no? Es decir, ha habido una tendencia en términos historiográficos a mirar la periodicidad como crónica, como si algo, como si en términos metodológicos existiera como algo a priori, ¿no? Y que en términos de los propios emblemas históricos, de los propios sujetos sociales, las propias organizaciones armadas o las propias organizaciones de derechos humanos, que van situando como momentos emblemáticos, a partir de ahí se obvia y creo que se descuida lo más importante en términos de la construcción, que es priorizar el problema como criterio ordenador metodológico para la construcción de cualquier periodización. Creo que en ese sentido ha predominado una perspectiva de crónica. Y en términos de problemas, a mí me llamó mucho la atención, en algún momento me puse a indagar, ¿no? Creo que en términos de problema o de periodización, pudieran haber varias formas de abordaje, ¿no? Creo que predomina la percepción de que este es un proceso histórico de mediana duración. Es decir, es más o menos un análisis que remite a la mayoría de los historiadores o de los estudiosos en un periodo de más o menos 5 décadas, ¿no? Más o menos es un periodo que lleva a analizar una serie de raíces que si bien no vienen directamente de la Revolución Mexicana, pero que sí nos remiten a ese periodo, digamos, posterior al cardenismo, en que se da la crisis del campo y en donde se da una tremenda proceso de polarización social después del alemanismo, ¿no? De este sexenio de Miguel Alemán Valdés. Considero que los historiadores son muy proclives por la mediana duración, si se pudiera decir de alguna manera, ¿no? Mientras que los sociólogos, antropólogos, los politólogos, hay algunos textos interesantes que creo que se inclinan más por la coyuntura. Y esta es otra periodicidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de analizar un momento, pudiéramos decirlo así, un acontecimiento a partir de una óptica determinada, ya sea disciplinaria, ¿no? Política, económica, social, y que en términos de esta coyuntura nos estaríamos refiriendo a 1 año, 5 años, digamos propiamente lo que pudiera haber durado un movimiento armado, ¿no? Es una coyuntura, la historia de esta organización, y me voy desde que nace hasta que muere, ¿no? Creo que esa es otra perspectiva también, pero creo que la gran ausencia, el gran ausente en términos de periodización, es la posibilidad de construir una larga duración. Es decir, esto nos remite pues al propio proceso de la violencia estatal, y cómo estaríamos entendiendo las hondas raíces de la violencia
incluso en aquellas raíces coloniales, ¿no? Hacer un seguimiento que yo creo que implicaría pues un trabajo colectivo muy arduo, y una conexión y una discusión que implicaría un esfuerzo institucional mucho más fuerte y amplio que el que actualmente se ha hecho, ¿no? Y bueno, pues yo situaría un poco la periodización más en esos términos, ¿no? La crónica abunda y la historia problema está cojeando todavía en nuestro país, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Camilo, si nos puedes decir cuáles son estas concepciones históricas para ti y las implicaciones políticas y, por último, Sí. qué hay en disputa. Ok. Yo iniciaría arrancando con algo que señala Francisco que me parece muy importante, que es la importancia de las definiciones y las periodizaciones más allá del establecimiento de fechas extremas, ¿no? Es decir, comienza en tal año y termina en tal año, porque en realidad lo que está en juego en términos de la definición y la periodización de un fenómeno es, por un lado, la comprensión conceptual de este fenómeno, ¿no? Y a través de esta comprensión conceptual generar investigaciones o hacer operativas investigaciones respecto a este fenómeno. Y por otro lado, la periodización, insisto, más allá de las fechas extremas, como bien dice Francisco, lo que hace es otorgar cierto grado de inteligibilidad del fenómeno, es decir, a partir de cuándo podemos observar determinado fenómeno y hasta cuándo podemos medianamente seguir determinándolo como tal, ¿no? Es decir, cuándo podemos observar que aquello que llamamos Revolución Mexicana comenzó y hasta dónde podemos seguir observándolo, ¿no? Como en sus determinaciones. Entonces yo creo que eso, lo que apunta Francisco me parece muy relevante, ¿no? Es decir, el tema de las definiciones y periodizaciones no es menor o no solamente es un tema estrictamente de purismos académicos, sino va en juego ahí cuestiones sociales y de la propia investigación muy importante. Y por otro lado, también creo que lo que señala Adela es importante considerar las distintas perspectivas desde donde se hacen estos ejercicios de definiciones o de periodizaciones, ¿no? Es decir, desde el ámbito de los derechos humanos, desde los propios participantes, desde la propia academia. Y yo lo que ahí creo que tendríamos que hacer un esfuerzo es de conceptualizar el proceso histórico al que nos estamos enfrentando de una manera un poco más comprensiva, ¿no? Es decir, considerando la diversidad la diversidad histórica pues propia de este fenómeno, me parece que tendríamos que hacer un esfuerzo por un ejercicio conceptual de manera más comprensivo. Yo he tratado de comprender estos procesos como decía Francisco, como un proceso de mediana duración, aunque tenga raíces de muy larga data, ¿no? Un proceso de mediana duración entre la insurgencia y la contrainsurgencia, ¿no? Que son dos conceptos que usualmente van de la mano. Y he tratado así de comprender de manera más o menos amplia este fenómeno, independientemente de, digamos, las particularidades que tanto las insurgencias como la contrainsurgencia tuvieron a lo largo de estos años que estamos tratando, como las violencias, digamos, en términos generales, las violencias políticas de Estado y las disputas políticas que se llevan a cabo más o menos hacia los años 60 y, como también señalaba Adela, más o menos hacia mediados de los años
80s. ¿Por qué me parece que esto nos permitiría, digo, hay que seguir afinando, pues, y hay que seguir debatiendo si esto le hace justicia a los fenómenos que estamos observando y nos permite poder avanzar tanto en el conocimiento histórico como en el abordaje de política pública, de políticas de verdad y memoria respecto a las violencias y a las insurgencias. Pero ¿por qué trato de abordarlo así? Porque me parece eh, si, eh, que si tratamos de definir o de periodizar este fenómeno solo desde una perspectiva, por ejemplo, desde los que lo vivieron, siempre se genera una relación de exclusión, ¿no? Es decir, para quienes vivieron o quienes participaron como actores dentro de este periodo, dentro de este fenómeno histórico, por ejemplo, para los que participan en movimientos sociales o en los movimientos armados, se van a referir, bueno, como este periodo de insurgencia, de lucha revolucionaria, ¿no? De la lucha socialista en México. Y para el lado del Estado, de los actores estatales, de los pocos que han hecho algún tipo de declaración o que han tratado de definir esto, usualmente lo consideran como un periodo en el que la nación estaba en juego y entonces las acciones que el Estado realizó fueron acciones de defensa para la defensa de la nación, ¿no? Entonces, me parece que quizá saliéndonos un poco de eso, o sea, de estas particularidades y tratando de generar digamos, conceptos mucho más comprensivos, podremos más o menos abarcar tanto en términos de su definición como en términos de su periodización, podemos abarcar este periodo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues agradecer, creo que fue muy complementario lo que cada uno dijo, a Adela que nos da como esta visión de cómo se ha hecho o cómo se ha periodizado este momento histórico con definiciones me parece bastante claras, ¿no? De estas tres formas de nombrarlo también. Creo que el nombre también es importante. A Francisco que nos dice de cómo problematizar esta construcción histórica, la propia periodicidad está en juego, ¿no? No es una cuestión que sea mínima de hablar de un periodo como si no tuviera unas raíces fuertes o tal. Y este gran ausente que dice Francisco de la larga duración. Y a Camilo que nos sigue problematizando sobre tratar de entender o comprender, ¿no? Una comprensión más conceptual del periodo y que lo divide en estas dos cosas bastante interesantes de insurgencia y contrainsurgencia. No sé si tuvieran algo al respecto que decir, como Adela un poco le preguntaba a Francisco si la regionalización tendría a lo mejor alguna otra implicación más allá de la fecha, ¿no? Si ver en lo específico tuviera otras consideraciones que hablar sobre este periodo. No sé si quieren empezamos por Francisco, luego Adela y Camilo, o Camilo y luego Adela para que sea como mezcladito. Uno o 2 minutitos, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues creo que sí, efectivamente esto que propuso Adelita es algo importante, ¿no? Y que creo que en muchos sentidos también Camilo trabaja en su propio libro, que en muchos sentidos nos damos cuenta que la especificidad histórica bajo la cual se imprime esta necesidad de hacer una periodización nos remite al espacio en el que
al espacio regional, a las relaciones sociales, con esta especificidad histórica que se imprimen a nivel regional. Pero nuevamente nos enfrentamos con el problema de la delimitación de no solo del tiempo, sino del espacio. Es decir, que usualmente se piensa que el espacio es algo que está a priori ahí, donde los contornos, digamos, institucionales del Estado, dice hasta aquí es Aguascalientes, esta línea, ¿no? Y entonces es el mismo problema, ¿no? Hasta dónde trabajamos una regionalización que no siga esos contornos a priori que el Estado impuso y que en muchos casos divide comunidades, ¿no? Una comunidad yaqui está entre un estado y puede estar entre otro, ¿no? O los tehuanos que están entre Durango y Nayarit, ¿no? Entonces, creo que es importante en ese sentido volver a lo mismo en términos de que la construcción del problema es la base para construir la periodización y que en tanto que el problema así lo demande, tenemos que ir o venir al pasado y en ese sentido creo que más bien no se trata de generar un consenso sobre cuál es la periodización, sino que estaríamos discutiendo sobre cuáles serían los distintos problemas bajo los cuales podemos considerar este fenómeno histórico armado. Gracias. Camilo. Sí, yo creo que habría que preguntarse, otra vez Francisco apunta muy bien, pero entonces habría que preguntarse por qué esto es un problema. Es decir, ¿por qué ahora nos planteamos como un problema este proceso histórico-social que, digamos, en términos generales, pensamos que tiene un tiempo de desarrollo entre los 60s y los 80s, en donde lo que vimos es expresarse manifestaciones como organizaciones guerrilleras, organizaciones populares radicales y una movilización del Estado mexicano para su contención o su eliminación y que eso provocó ejercicios de violencia política y violencia de Estado que de alguna manera que resultaron, digamos, disruptivos en la historia mexicana, pero que además durante mucho tiempo no hablamos de ello, ¿no? Como sociedad mexicana. Entonces, yo creo que esto que dice Francisco es importante. Es decir, yo creo que un primer aspecto es, bueno, ¿por qué nos representa un problema ahora? Y por qué es importante, insisto, pensarlo, pensar en sus definiciones o en sus periodizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el problema o ahora no significa un problema, sobre todo, no solo por una necesidad académica, sino sobre todo porque hay una demanda social que no es nueva, pues que viene desde los propios años 70, pero que se ha ido profundizando, al mismo tiempo que se ha ido profundizando la impunidad en el país, hay una demanda social por la justicia, por la verdad, por la memoria respecto a los hechos que sucedieron. Entonces, de ahí yo creo que se nos presenta como problema, ¿no? Y nos presenta asimismo una exigencia de respuesta y de atención. Gracias. Adela. Tienes apagado tu micrófono. Que yo coincido con Francisco en que hay que ver el problema desde una perspectiva de larga duración cuando lo que queremos entender es el problema en sí, ¿no? Cuando queremos entender el problema de la violencia, por ejemplo, yo cuando hice mi investigación sobre el noroeste mexicano, estas intersecciones entre la guerra sucia, la guerra contra las drogas, mi pregunta fue, ¿cuándo empezó la violencia? Entonces tuve que remontarme a los grupos prehispánicos, bueno, mal llamados prehispánicos, ¿no? Del México antiguo, y
porque era lo que la gente me decía. En Sinaloa yo les preguntaba, ¿y ustedes por qué creen que hay tanta violencia en Sinaloa? Y la gente me hablaba de los grupos indígenas, ¿no? Y para mí eso fue algo muy impresionante. Pero yo, regresando a lo que dice Camilo, yo creo que también es muy importante entender la especificidad de lo que pasó en los 60s y 70s porque representa una ruptura histórica. Ya México no lo podemos ver como un caso aislado. En toda América Latina, pues fue una época de una violencia estatal y paraestatal impresionante. México, sin embargo, sí tiene dos peculiaridades. Una es que, como dijo Camilo, pues la Guerra Sucia permaneció por muchos años sin nombrarse. Es un periodo que permaneció sin nombre, mientras en América del Sur a sus procesos internos les llamaban Guerra Sucia o terrorismo de Estado o la época de las dictaduras. En México no le pusimos un nombre, ¿no? Porque fue tan avasallante el terror de Estado y el silenciamiento de toda esta violencia y el ocultamiento y toda la manipulación a la prensa y a la academia, que también hay que decirlo, la academia también tuvo una responsabilidad, estaban fascinados estudiando todos los procesos de América Latina y del Cono Sur, y de México nada, ¿no? O sea, como si no existiera, como si no estuviera pasando nada. Entonces, esto es importante señalarlo. La otra cosa es que sí es un periodo que al margen de que se quiera problematizar un fenómeno, como es el de la violencia, sí tenemos que entender los cortes históricos. Y creo que lo que pasó en los 60s, y yo aquí secundaría a Camilo, pues el principal corte es que es una guerra moderna, una forma diferente, muy diferente de hacer la guerra, diferente a como la hizo las diferentes facciones durante el periodo de la Revolución Mexicana, diferente. Por ejemplo, la guerra de guerrillas de Jaramillo. Hay una innovación de la tecnología militar por parte de los dos bandos, ¿no? Por una izquierda radicalizada que se lanza a la lucha armada por diferentes razones endógenas y exógenas, y esta izquierda tiene diferentes estrategias que ensaya: la guerra de guerrillas, estilo vietnamita, estilo guerra popular prolongada, insurrección, guerra civil revolucionaria, etcétera, ¿no? O sea, hay un conjunto de estrategias que de forma novedosa se ensayan en esos años por parte del Estado. Hay todo este aparato, esta construcción del aparato contrainsurgente que Camilo analiza en su libro de Tiempo Suspendido, y esto es algo novedoso. Esto no podemos, o sea, para mí ese es el criterio para definir que este es un periodo distinto, y que aparte la contrainsurgencia se usó no solo contra los movimientos armados, que eso también hay que decirlo. México es el país que tuvo más grupos armados. La cantidad no se correspondía con el número de militantes, da una falsa impresión. Yo tengo un listado de 46 grupos armados en ese periodo que surgen entre los 61 y 85, 83, 46 grupos, pero muy pequeños la mayoría, ¿no? Entonces, es el país que tiene más grupos guerrilleros, político-militares, algunos muy, muy desarrollados, otros pues comandos efímeros, pero eso también hay que señalarlo. Y esta guerra del Estado, esta guerra asimétrica, esta guerra que no fue nombrada en su momento, pues también fue contra los movimientos sociales, ¿no? O sea, se aplican técnicas contrainsurgentes contra unos y otros, y creo que esa es una de las características más terribles de este periodo. Muy bien, muchas gracias. Pues como los conocíamos, que no íbamos a llegar a nada, no es cierto, mentira. No, agradecer mucho esta segunda parte también. Creo que es muy importante el tema que pone Camilo sobre, abondando un poco lo que decía Francisco también, que es entonces cuál es el problema ahora, como qué es lo que estamos problematizando en este momento de ese periodo. También es muy importante lo que dice Adela y Camilo sobre el tiempo de silencio que se guardó sobre este periodo, y que bueno, ahora ya hay una demanda sobre este periodo, ¿no? Y ahí, enos aquí hablando sobre esto y tratando de entenderlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pensando en el ahora y en pues, ¿para qué estamos pensando este periodo desde las instituciones además, ¿no? Desde la parte de la
política pública, les queremos preguntar, teniendo en cuenta todo lo anterior que han dicho sobre la problematización, sobre la propia definición de los periodos, del periodo, si es posible tener un consenso mínimo para este periodo que nos ayude a impulsar una política pública de memoria, verdad y reparación. Esto es importante, o sea, pareciera que no se vuelve sino realidad en cuanto a se vuelve política pública. Hay que definir a quién se repara, cómo se repara, qué memoria se va a estar diciendo, con base en qué, etcétera, etcétera. Entonces, desde su perspectiva, desde su experiencia y expertise también historiográfica, esa es la pregunta. ¿Podríamos tener como esos consensos mínimos para una política pública? Si quieren, empezamos por Francisco, Camilo y luego Adela otra vez. Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy compleja que demanda pues un esfuerzo interdisciplinario, pero voy a aventurar algunas ideas que a mí me mueven, que a mí me interesan. En términos de estas definiciones, en términos de política pública, creo que tenemos una herencia caciquil, así ni más ni menos, ¿no? O sea, es una herencia caciquil en la medida de cacicazgo, ¿no? En la medida en que tenemos una historia de bronce que tiende a exaltar a los caudillos. Y además aquí hay un problema, pues, de un cierto patriarcalismo, porque casi siempre los caudillos exaltados son varones, ¿no? Además es muy masculino el asunto, ¿no? Hombres fuertes, hombres brillantes, carismáticos, inteligentes. Y creo que esta política no es exclusiva del Estado revolucionario, sino, bueno, pues nos podría datar a muchas otras herencias, ¿no? La herencia colonial, yo sostendría incluso, ¿no? Que es parte de una herencia colonial. Pero creo que el principal reto, ¿no? Es cómo reconstruimos el pasado. Si lo reconstruimos con base en monumentos de bronce, o si en qué medida le podemos empezar a dar voz, va a sonar pues un poco trillado, pero sí darle voz a los de abajo. O sea, este recuento del sujeto histórico como un sujeto colectivo y no como un sujeto individual. Y romper esta idea de que la memoria nos remite a individuos y que por lo tanto entonces el objeto a recordar, o más que objeto, es un sujeto colectivo, son las comunidades, son las organizaciones. Y creo que esas coordenadas son muy importantes en términos de cómo se recupera institucionalmente la memoria y a qué le estamos dando peso, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría situar, porque esta tensión entre lo individual y lo colectivo, en términos de memoria, cuando se rememora a un sujeto, pero ya otros se dejan fuera, cuando se le pide disculpas a una sola sujeta, pero ya muchas otras más, quizás miles, quizás cientos de miles, no se les está pidiendo disculpa, se está dividiendo el movimiento. Cuando se le repara a uno, ¿no? Y creo que esa es una estrategia, pues, muy propia de esta perspectiva liberal de ponderar al individuo como la célula de la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que un enfoque sí tendría que profundamente cuestionarse cuál es digamos, por decirlo así, la función social en términos de lo que se quiere o el sentido de la memoria, ¿no? Y qué relación social o qué tipo de sociedad se va a constituir.
Yo lo situaría con este problema que quizás a lo mejor es un poco arbitrario porque tiene mucho que ver con lo que a mí me preocupa, pero yo situaría esto. Gracias. Camila. A ver, yo creo que hay varios temas aquí que hay que tratar de abordar. Yo no sé si la idea de consenso funcione. Lo que sí tendríamos que estar impulsando es por lo menos cierta actitud o cierta iniciativa de abordar estos temas con mayor amplitud, en espacios cada vez más amplios, discutirlos, etcétera. O sea, es decir, seguir abonando en construir una memoria y historias públicas, ¿no?, que tanto tiempo estuvieron soterradas. Yo diría aquí, me voy a permitir comentar 3 cosas lo más concreto y rápido posible para que la moderadora no me silencie. El primero es, ¿cómo es que reconstruimos y cómo es que construimos estas memorias públicas desde hoy? O sea, ¿por qué no solamente es necesario responder a las demandas sociales de justicia y memoria, sino cómo hacemos eso, ¿no? Eso es fundamental. Y por eso es importante también ahí discutir cómo es que nombramos a este fenómeno, ¿no? Hay algunas cosas que compartimos en lo que se ha dicho aquí sobre la novedad, la disrupción que significa este proceso en los años 60, independientemente de que las raíces o haya elementos de muy larga duración hacia atrás, sin duda alguna hay una novedad que irrumpe en estos años, ¿no? Hacia principios de los años 60. ¿Por qué no, por ejemplo, yo no nombraría o no haría un ejercicio de recuperación o de construcción de memorias públicas a partir, por ejemplo, de ciertas categorías como la categoría de guerra, ¿no? En particular la de guerra sucia. Aunque es de uso común y entiendo por qué se usa de manera común, sin embargo, el asunto de recuperar estas historias, estas memorias a partir de esta categoría habilita, digamos, en el espacio público y en la memoria dos cosas que me parecen importantes y preocupantes al mismo tiempo. Por un lado, habilita, digamos, el discurso bélico en el contexto o en contextos sociales muchos más amplios, donde no necesariamente sucedió o pasó así, ¿no? Y eso es algo que habría que señalar y al mismo tiempo justifica también, aunque no sea la intención, pues sobre todo, por ejemplo, cuando comenzó a utilizarse esta categoría que viene de ciertos grupos de derechos humanos, de familiares, aunque no era su intención, lo que sucede es que se habilita una justificación que el propio Estado construyó para el ejercicio de la violencia, ¿no? Es decir, ¿por qué tuvieron que implementar las técnicas no solamente ilegales, sino además terroríficas que implementaron, como la desaparición forzada o como las torturas, etcétera? Porque lo que ellos, el Estado, pues, o sobre todo los organismos de seguridad nacional, lo justificaban como tenemos que implementar, tenemos que combatir a estas disidencias de la misma forma en que ellos están organizando. Entonces, esa era su justificación y esa fue su justificación. Entonces, yo creo que por un lado, por eso sí hay que pensar y hay que seguir discutiendo sobre cómo nombramos, cómo analizamos, porque en ese nombrar y en el uso de las categorías podemos estar habilitando discursos que no corresponden con lo que se vivieron en esos años ni con las estrategias que se desplegaron. Por otro lado, también coincidiendo con lo que dice Francisco, me parece muy importante, tenemos que volver a habilitar un conjunto de memorias y de historias
que han quedado desplazadas del espacio público. Y incluso a nuestro pesar, a nuestro propio ejercicio como historiadores, digo, nos conocemos, más o menos trabajamos de manera muy, en los mismos círculos, pues en los mismos ámbitos. Y claro, había una necesidad hace 10 o 15 años, y ahora hay que hacer una crítica. O sea, ¿cuál es la necesidad de reconstruir una historia que había sido callada, ¿no? El caso del movimiento armado socialista, el movimiento guerrillero, etcétera. El problema es que desplazamos un conjunto de insurgencias que no están dentro de ese círculo. Es decir, es más, el movimiento guerrillero y el movimiento armado socialista, que fue muy importante, en realidad, respecto al conjunto de insurgencias, digamos, fueron núcleos mucho más pequeños, ¿no? Lo importante es que estos núcleos del movimiento armado socialista o del movimiento guerrillero estuvieron articulados con procesos de insurgencia mucho mayores, mucho más amplios. Esos procesos de insurgencia han quedado desplazados de la recuperación y tenemos que volver a eso, ¿no? Tenemos que incluir a estas otras memorias justo para evitar esta preocupación que manifiesta Francisco, para evitar construir una nueva historia de bronce, pero ahora de otros grupos, ¿no? Sino volver otra vez siempre a la crítica y a la inclusión de otras memorias. Y finalmente, ya sé que voy sobre el tiempo, y finalmente me parece muy, muy importante que a partir de esa recuperación, a partir de esta crítica histórica y de esta recuperación de otras memorias, entonces pensemos la política pública de verdad y memoria junto con las organizaciones de sobrevivientes, de familiares, y que se piense qué es qué formas de construir estas políticas de verdad y memoria, tanto desde el ámbito gubernamental como desde el ámbito de la sociedad civil, qué formas tendrían que implementarse. Por ejemplo, Francisco menciona el tema de la disculpa. Digamos, es un método muy que se ha utilizado en otros lugares, es decir, a tomar casos paradigmáticos y a partir de eso, digamos, construir políticas públicas. Lo que habría que pensar es, y ya cierro, lo que habría que pensar, es que ustedes no ven, pero me está presionando por el mensaje, ¿no? Y ya cierro, lo que habría que pensar es, porque la solución no es tampoco entonces disculparse con cada uno de los militantes que participaron, ¿no? Porque ese tampoco sería el camino. Entonces, tendríamos que pensar justamente los procesos sociales de manera mucho más amplia, más allá de la forma en que hemos reconstruido estas militancias también, ¿no? Perdón. No, todo bien, estás a tiempo. Adela. Sí, bueno, nosotros tenemos un desafío muy grande porque yo creo que somos la primera generación de historiadores que tiene una conciencia muy clara del discurso de los derechos humanos, y también nos tocó una época en la que la historiografía incorpora los derechos humanos en conexión con el análisis de estos procesos de violencia, ¿no? So, imagínense en la época de la Revolución Mexicana, porque hubo, pues, como este historiador Francisco Pina lo nombra, un genocidio, ¿no?, contra comunidades agrarias. Esos crímenes nunca se investigaron, nunca hubo ningún tipo de memoria colectiva sobre estas atrocidades de la Revolución Mexicana, prácticas que anteceden a la tortura, a la desaparición forzada, pero que ya desde este periodo de 1910 a 1920, ¿no?, que se cometen toda clase de atrocidades. Entonces, pero la generación que reconstruye la Revolución Mexicana se va por el lado de los caudillos, la historia de bronce. Entonces nuestra memoria de la Revolución Mexicana, un proceso donde murieron entre 1 millón de personas y entre 1 millón y 2 millones de personas, es una memoria glorificada, ¿no? De glorificación de los caudillos, es una desconexión impresionante, y esa desconexión es el origen de todos nuestros problemas.
no tenemos una forma colectiva de procesar la violencia, la procesamos como olvido y como glorificación de los caudillos. Y ese patrón que emergió con la Revolución Mexicana de enfocarse en los caudillos y sus hazañas y sus batallas, lo estamos reproduciendo hasta cierto punto con el tema de la llamada Guerra Sucia. El debate de cómo llamar la guerra sucia, yo recuerdo, no es actual. Empezó con la alternancia partidista de Fox en el 2000. Ahí me tocó, bueno, 2000 y años, de todo el sexenio de Fox, ¿no? Fue un sexenio de mucho debate. Yo recuerdo que una parte de los exmilitantes sobrevivientes de la llamada guerra sucia decían, no, pues es que sí fue una guerra sucia porque fue una guerra donde se violaron las convenciones de Ginebra, donde se subvirtió completamente el Estado de Derecho, no se respetó ninguna ley. Hubo otras personas que decían que no, que había que reivindicar la agencia de los militantes. Por eso la idea de un movimiento armado socialista, como reivindicando a los participantes. Entonces, bueno, este debate empieza ahí. Yo no soy fan del concepto de guerra sucia, pero creo que sí es un concepto que va a ser muy difícil que desterremos, porque la conclusión de todos estos debates es que hubo gente que propuso formas alternativas de denominar este periodo, y al final todos le seguimos llamando guerra sucia, ¿no? Entonces es algo que ya se quedó así como tan incrustado en nuestro lenguaje cotidiano, que incluso la gente que ha propuesto alternativas a este nombre de guerra sucia siempre termina diciendo, bueno, yo propongo que se le llame así, pero ha sido llamada guerra sucia, ¿no? Siempre la guerra sucia es como el concepto que marca, ¿no? A partir del cual definimos. Y creo que también ha habido una confusión, porque en Argentina, países como Argentina, son los militares los que nombran el periodo de terrorismo de Estado, que ya es un consenso público llamarlo terrorismo de Estado. Ellos, los militares, lo nombran guerra sucia, ¿no? Ese concepto viene del ejército. De hecho, el ejército de Francia, el ejército de Estados Unidos, ellos hablan de la guerra sucia que ellos están haciendo contra Vietnam y todas estas colonias de Asia y África, ¿no? Y es un concepto que retoma la prensa. El concepto aparece por primera vez en alusión al conflicto entre Francia y la entonces Indochina, a fines de los 50, ¿no? Bueno, mediados de los 50. Entonces, en México es el único país donde son los exmilitantes los que dicen se hizo una guerra sucia contra nosotros, ¿no? Es algo que viene de ellos, no viene del Estado. De hecho, los militares, los pocos militares que han hablado, que han dado entrevistas, ellos niegan que haya habido una guerra sucia. Hubo un militar muy famoso, Alberto Quintanar López, que él decía, no, que va a ser guerra sucia, fue una guerra de limpieza para limpiar todas esas alimañas de comunistas y trotskistas, literalmente, ¿no? Entonces, creo que es algo que va a ser muy problemático llegar a un consenso, pero creo que en términos de cómo vamos a definir este periodo, porque yo coincido totalmente con Camilo que las insurgencias, otras formas de insurgencia no armada han sido de alguna forma soslayadas, y una de las características más interesantes de los 70s es que tenemos las tres cosas. Tenemos guerrilla, tenemos insurgencias sociales en todo el país, movimiento agrario, movimientos obreros, movimientos de colonos, de todo tipo de movimientos, y el narcotráfico. Es una década súper compleja por estos tres tipos de movimientos que se conjugan. Y sí, definitivamente tendríamos que buscar una categoría que englobe a los tres, pero ha sido difícil. A mí cuando me preguntan cómo llamar esta época, pues yo la verdad no sé, por eso digo, llámenla como dice la convención, guerra sucia. Yo no tengo una mejor propuesta. Pero yo sí creo que hay cosas que los tenemos que poner de acuerdo, y que creo que sí nos vamos a poder poner de acuerdo. Cuando se inauguró la FEMOS, la Fiscalía Especializada para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, en 2002, pues se le llamó así a este periodo, Movimientos Políticos y Sociales del Pasado. La gente que estaba en la Fiscalía, por ejemplo, la primera que dirigió el equipo de investigación histórico fue Ángeles Magdaleno. Ella terminó tomando partido por los represores. O sea, México es el único caso, yo creo, donde ponen a una persona a investigar la historia de la violencia, de esta violencia increíble de Estado contra los movimientos sociales y armados, y la persona termina tomando el partido del ejército, de la DFS, de Nazararo, de Luis de la Barreda, ¿no? Impresión increíble, ¿no? Entonces, ella disputaba que eran crímenes de servidores públicos individuales. Ella decía que
que la guerrilla también, que había también que juzgar los crímenes de la guerrilla, porque los guerrilleros habían sido unos asesinos, y tenía una visión totalmente distorsionada del periodo con base en los archivos de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, no podemos permitir que las víctimas sigan siendo revictimizadas. O sea, víctima yo sé que también es un concepto a debate, que genera muchos como escozor en algunos, porque dicen, yo no soy una víctima, yo soy un actor, yo quiero que no se niegue mi agencia, yo participé en este proceso, yo le declaré la guerra al Estado, yo sabía lo que me podía pasar, yo no me considero una víctima, en fin, es algo que también es problemático, pues. Pero creo que es como un agravio para la gente que sufrió esta violencia en carne propia y que no solo fueron los exmilitantes armados, sino también, digo, los militantes armados, sino también, como decía Paco, como decía Camilo, pues las comunidades, el sujeto colectivo, o sea, la idea de que la guerra sucia afectó únicamente a un sector limitado de la población, pues es totalmente falsa. La guerra sucia afectó a toda la población, a la sociedad mexicana se le mintió, se le engañó, se le manipuló se creó un enemigo interno, que era un enemigo de dos cabezas, por un lado el narco y por otro la guerrilla. Entonces hay todo un discurso público, un discurso de Estado contra estos actores, ¿no? Y que justifica que se empleen medidas ilegales contra ellos. Pero es evidentemente un conflicto que dañó a la sociedad mexicana y cuyas consecuencias pues las vemos hoy en día con esta violencia extrema, que si nos preguntamos de dónde salió todo esto, es esta violencia extrema y descarnada, pues es que basta ver con lo que pasó en los 60, 70, 80 para entender de dónde salió toda esta ola de violencia interminable, ¿no? Entonces, creo que los consensos básicos son pues por un lado, reconocer que es un periodo de violencia de Estado, que son políticas de Estado, de criminalización, bueno, podemos discutir toda la gama de políticas de Estado, pero enfocadas en este daño a la sociedad, este daño a los actores sociales y armados, esta planificación del aparato contrainsurgente, que pues implica una violencia extrema, no cualquier tipo de violencia. Los vuelos de la muerte, las ejecuciones masivas, cosas que aún siguen sin haberse esclarecido, ¿no? Entonces, bueno, el Consejo de CCB son políticas de Estado, es una violencia de Estado muy generalizada contra la población, y focalizada también contra actores específicos, pero que afecta al conjunto de la población. Y es una violencia que ha dejado muchas secuelas y sobre todo mucha revictimización, ¿no? O sea, porque el hecho de que las familias no se haya reconocido lo que pasó, que no haya un reconocimiento de Estado, que ya pasaron 30, 40, 50 años, cuando yo empecé a investigar esto, ya habían pasado 30 años, ¿no? Y eso fue hace casi 20 años. Entonces, es inconcebible que haya habido esta negligencia, este descuido del Estado contra toda esta gente que fue, pues, fue víctima de políticas de Estado como la tortura sistemática, la desaparición, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento, los vuelos de la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos tres reconocimientos a la violencia de Estado, a las políticas de Estado y a las familias, a la sociedad en su conjunto y a los actores específicos que fueron víctimas de esta violencia, pues es indispensable para construir cualquier política pública. Muchas gracias a los tres. Adela, te pasaste. No, ¿No me pusiste tiempo? Sí no te puse, pero no. No, pero estuvo muy bien porque nos diste al final las tres pautas, ¿no? Que era como parte de la pregunta de estos consensos mínimos que a lo mejor podemos ir llegando. Si les parece bien, ¿por qué no pasamos a la tercera pregunta? Y ya después hacemos la retroalimentación. Creo que ya estamos entrando en materia, ya se puso bueno esto. Hay críticas ya muy puntuales y fuertes, ¿no? Creo que una es al concepto mismo de guerra sucia, otra muy puntual hacia una política pública del perdón, del pedir disculpas, sobre reparar a un individuo y no
a un colectivo, que es parte de lo que también decía al final Adela, ¿no? Fue una cuestión focalizada, pero al final afectó, o justo son nuestros crímenes de lesa humanidad, como le dicen, o que tienen esas implicaciones que no afecta solo a una persona, sino a un conjunto de una sociedad, ¿no? Creo que es importante y bueno, les propongo que pasemos a la última pregunta y se queden con los comentarios para el final de todo, ¿no? La última pregunta tiene mucho que ver con lo que cerraron los tres, de hecho, ¿no? O sea, que ya tiene que ver más con el momento actual. Francisco hablaba como, ¿qué es lo que se va a recordar? Da mucho pie para pensar que va a haber otra historia de bronce y pues habría que tener mucho cuidado en no generar esa narrativa. Camilo, por ejemplo, hablaba de que el concepto de guerra sucia justifica la propia violencia de Estado, o el propio concepto está justificando la manera en que se actuó, y tiene mucho que ver con lo que estamos pensando ahora, que también lo dijeron los tres. Creo que también ese es otro consenso al que estamos llegando, que han sido desplazadas otras memorias que tendrían que estar ahora en el debate también, ¿no? Que yo creo que es un pendiente para estos conversatorios. Tendríamos que tener también esa inclusión en el debate para que propiamente también definieran este concepto o este periodo. Y la pregunta es, ¿con qué hechos del presente conecta? Si bien cada modelo narrativo fue como lo pensamos, pues conecta estos hechos. Un poco lo han dicho, pero sería bueno que lo puntualizaran y lo expresaran. Si quieren, empezamos ahora Camilo, Adela y luego Francisco cierra. Yo creo que vamos a volver ahí a algunas cosas críticas. Yo creo que la conexión es problemática, es decir, efectivamente, parte de lo que hoy vivimos en este país, de estas violencias masificadas, extremas en muchos casos, tienen una genealogía con la violencia contrainsurgente de los años 70, ¿no? Hay casos muy claros como la operación Cóndor en el Triángulo Dorado, ¿no? En Sinaloa, Durango y Chihuahua, pero bueno, toda la política también bueno, lo que se conoció como el combate al narcotráfico con mayor intensidad en los años 70. Sin duda, aunque la violencia que hoy vivimos tiene una genealogía ahí en este periodo, la violencia contrainsurgente, en realidad estamos hablando no de una continuidad, ¿no? O sea, no es un fenómeno que continúa por distintas vías, sino que estamos hablando de fenómenos completamente distintos que reactivan en la memoria pública algunas conexiones con el pasado reciente. Y yo creo que la principal conexión que existe, que igual es una conexión crítica, es que curiosamente, bueno, no curiosamente, pues de verdad creo que es más o menos normal que se dé así, la violencia actual lo que reactivó fue un interés por explicar la violencia pasada, ¿no? Es decir, tomemos por ejemplo el caso de la desaparición, de la agresión a los normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, y la posterior desaparición de 43 y el asesinato de otros tantos estudiantes en 2014 en Iguala. Esta violencia activó de manera inmediata la memoria sobre la represión en los años 70 en el propio estado de Guerrero, ¿no? Y obliga
esta reactivación obliga a mirar con mucha mayor seriedad esa violencia del pasado reciente, ¿no? De los años 60 y 70. Yo diría, bueno, que esas serían las conexiones, pero que no son conexiones ni de continuidad, ni estamos tratando con el mismo tipo de fenómenos, aunque se les parezca, como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pues no tiene nada que ver con las desapariciones forzadas en los años 60 y 70, no porque unas hayan sido peor que otras, sino estamos más bien en lógicas de violencia totalmente distintas que estamos obligados a analizar y a dar una respuesta. En todos los sentidos, tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito de las políticas públicas. Por eso es que es importante este tipo de debates, por eso es importante saber qué estamos, discutir sobre las lógicas de violencia y sobre cómo se nombran esas lógicas de violencia. Insisto, nombrar no es solamente poner una etiqueta, nombrar forma parte de la comprensión del propio fenómeno. Nombrar forma parte también de poder actuar sobre ese fenómeno que estamos nombrando. Entonces yo creo que es importante y esto no es, no es digamos, novedoso. Lo que pasa es que han caído en el olvido o de forma natural o provocada muchas discusiones en América Latina que tendríamos que también recuperar, incluso antes de ser nombrado públicamente, pues de que se aceptara más o menos públicamente el concepto, por ejemplo, de guerra sucia. Hubo una discusión amplísima en América Latina sobre cómo nombrar estos nuevos tipos de autoritarismo que estaban surgiendo en América Latina desde los años 60, ¿no? Y estos conceptos que se fueron generando estaban vinculados o estaban tratando de explicar esas nuevas lógicas de violencia que se estaban generando sin caer digamos, sin caer en facilismos para poder, digamos, expresar de manera más simple lo que estaban analizando, sino hicieron un esfuerzo bastante complejo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también está el reto que nos pone la actualidad. La actualidad nos está obligando a mirar con mucha mayor seriedad nuestro pasado reciente, ¿no? Y habría que hacer un esfuerzo para corresponder con ese llamado que nos está haciendo. Y solo para recordar, por ejemplo, antes de ser llamado guerra sucia de manera común, hubo conceptos como el de burocrático autoritario, que sacó Guillermo Donnell, o conceptos como el de Estado contrainsurgente de Rui Mauro Marini para explicar lo que estaba viviendo en Brasil en esos años. Es decir, hay mucho material para repensar y contextualizar los propios análisis que estamos haciendo sobre las violencias presentes y pasadas en México, ¿no? Gracias. Francisco, adelante. ¿Sí era así? Yo entendí que era primero Adelita, pero no tengo problema. Bueno, entonces Adela y luego Francisco. Sí, yo coincido con Camilo en que evidentemente pues la violencia extrema de la llamada guerra del narco, pues a muchos nos inspiró, especialmente el episodio de Ayotzinapa, a indagar la historia de la guerra contra las drogas, ¿no? Que fue en mi caso, pues yo venía estudiando la llamada guerra sucia desde hace muchos años, pero hace 6 años empecé con el tema de la guerra la historia de la guerra del narcotráfico, cuándo empezó, cómo empezó, por qué empezó. Y yo sí, a diferencia de Camilo, yo veo continuidades muy claras entre la guerra contra el narcotráfico de los 60, que empieza de hecho en 1969, porque hay que entenderlo desde la perspectiva regional.
También hay que entender que esta es una historia que normalmente se ha visto desde la perspectiva del centro, de la Ciudad de México. Hay una historia totalmente centralista que descuida por completo lo que ha pasado en regiones críticas del país. Por ejemplo, la historiadora Gladys McCormick, ella dice que pues hay que ver en el campo primero lo que estaba pasando en el campo, porque fue un laboratorio de técnicas contra insurgentes que después se aplicaron en las ciudades, ¿no? Y yo coincido con su análisis, porque lo que yo veo en la región que mejor conozco, que es el noroeste, el llamado cuadrilátero de oro, que bueno, algunos lo llamamos cuadrilátero, la prensa lo llamó triángulo dorado, pero básicamente son los 4 estados, ¿no? Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Pues ahí vemos una intersección muy clara entre la llamada guerra contra las drogas, la guerra sucia, por ejemplo, en 1965 con el asalto al cuartel Madera. Coincide también con ese mismo año la conversión de México en un productor de heroína para el mercado estadounidense. Entonces ahí empiezan a empalmarse muchos fenómenos con este auge del narcotráfico en el noreste, de la producción de heroína y marihuana, con la cuestión de los grupos armados. El noroeste, desde el Grupo Popular Guerrillero, es una región donde ha habido grupos armados, aunque estaban en estado de latencia, por ejemplo, entre 65 y 68, que reaparecen, estuvieron en estado de latencia. En los 68 vuelve a haber operativos contra insurgentes, luego los erradican a este grupo, en fin, pero es una región de violencia guerrillera, ¿no? Desde el 64 en adelante, y de narcotráfico, ¿no? Entonces, lo que hace el ejército, lo que hace el aparato de seguridad nacional, pues es que empieza a tratar al conflicto como si fuera lo mismo, ¿no? Como si fuera un monstruo de 2 cabezas, la guerrilla del narco, y instauran un estado de sitio de facto, empiezan a agredir a la población de la sierra. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, encontrar reportes de masacres, de supuestos narcotraficantes. Va el ejército a la sierra y empieza a disparar indiscriminadamente contra supuestos narcotraficantes desde principios de los 70, ¿no? Y yo creo que o sea, si ve uno en una perspectiva así larga, las continuidades, dices, bueno, en la sierra de Madre Occidental, ¿cuándo empieza y cuándo termina o sea, esta guerra contra las drogas, ¿no? O sea, realmente desde el 69 que empieza el Plan Canador, con asesoría de los Estados Unidos, con toda una serie que Estados Unidos ya está totalmente involucrado en la contrainsurgencia. Entonces este Plan Canador ya tiene como una línea contrainsurgente, ¿no? De ir atacar a las comunidades productoras de droga, que finalmente son campesinos, y aprovechar también pues para pegarle a los movimientos sociales y armados que haya por ahí. Entonces uno ve toda esta violencia y que empieza también a ser una violencia muy focalizada en el cuerpo, con todas estas cosas de desmembrar, de quemar en ácido, esto ya viene en los 70s, esto ya nos resulta nuevo en 2006 porque no lo conocíamos. En 2006 lo que hace la guerra de Calderón es que hace todo esto público y masivo y le dan una difusión impresionante a todas estas formas de violencia corporal. Pero en los 70 ya encontramos este tipo de violencia en las regiones campesinas, alejadas donde no hay prensa, donde no llegan grupos de derechos humanos, donde son regiones tan apartadas, tan aisladas, pero donde se llevó a cabo una violencia de Estado tan extrema que definitivamente es el origen de la violencia actual, ¿no? Yo creo que una de las grandes deudas es incluir la historia de la guerra contra las drogas en esta parte que estamos en estas políticas públicas. Camilo hace rato mencionó la Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue la cúspide de este terror de la guerra contra las drogas. Un asedio a las comunidades, Estados Unidos dio 2 helicópteros para rociar, fumigar las comunidades. Fue como un mini Vietnam lo que pasó en el llamado Triángulo Dorado. Y no solo ahí, también en Guerrero hubo fumigaciones. También la Operación Cóndor pues es una operación nacional que afecta a varios estados. Y curiosamente, si uno ve el mapa de la Operación Cóndor con el mapa de la guerra contra las drogas moderna,
la de Calderón, pues, hay una coincidencia muy importante, ¿no? De los estados que fueron afectados por esta guerra contra las drogas llevada a cabo con técnicas contrainsurgentes, con lo que vemos en la actualidad. Son los mismos estados, básicamente, ¿no? Y bueno, también, bueno, podría estar hablando horas de la guerra contra las drogas porque estoy escribiendo un libro sobre eso, pero no es el tema. Yo solo quería señalar que sí hay continuidades, que sí ha habido un estado de sitio de facto en regiones como la Sierra Madre Occidental, donde llegó el ejército, y el ejército pues ha sido un grupo soberano, ha ejercido una soberanía compartida con los criminales, con el crimen organizado, y esa soberanía sigue hasta la fecha, ¿no? Entonces sí hay continuidades. Gracias, Francisco. Muy bien. Bueno, pues yo quiero proponer un poco aquí el título propuesto de esta sesión, Narrativas de la Violencia, ¿no? Creo que es muy sugerente, me gustó mucho. También me parece sugerente la pregunta propuesta, ¿con qué hechos del presente conecta cada modelo narrativo, ¿no? Y aquí creo que una tarea muy importante de no solo de los historiadores, en general, pues es un esfuerzo social y colectivo, ¿no? También de las organizaciones sociales. Este esfuerzo tiene que ver con cómo resemantizamos en el propio proceso de recordar, es decir, cómo le imprimimos una semántica diferente a aquello que de alguna manera se aparece como con un significado dado y terminado. Y yo creo que la mejor manera es escuchar. O sea, hemos perdido mucho la brújula de escuchar al otro. Y cuando uno empieza a escuchar a los otros, bueno, particularmente un esfuerzo que estamos haciendo aquí en el INER, pues es taller de testimonios del seminario, ¿no? Del MAS, ¿no? En donde Adelita también está ayudando, ¿no? A coordinar este esfuerzo. Y en este conversatorio, y a través de muchas otras entrevistas que he tenido con muchos exmilitantes, bases de apoyo, un discurso en términos de semántica que existe en este periodo tiene que ver con el amor. O sea, y creo que eso es algo, o sea, cuando muchos de ellos hablan su historia, ¿no? Ellos están oponiéndose a la violencia por medio de una utopía que lo que busca es generar una relación que precisamente parta de la igualdad, del amor, de la fraternidad, de la solidaridad, y eso es algo que consistentemente está en sus historias de vida. Pero desde su herencia católica, ¿no? Desde este amor católico del que, por supuesto, que todos los militantes, creo que en su mayoría son herederos, pasando y transitando por todo lo que tiene que ver con un proceso general de lucha internacional, la Guerra Fría, que nos sitúa la utopía como el centro. Es un periodo de certezas, de confianzas, de tener confianza en el futuro, ¿no? Y que por lo tanto la violencia es parte del contexto, pero me parece que situado desde los propios sujetos en su propia mirada no es lo central. Y entonces, ¿cómo resemantizar el cómo llamar este movimiento? Yo particularmente me acerqué desde la utopía y siempre me ha gustado pensar, ¿no? Este periodo como el periodo de la esperanza, como el periodo del proyecto histórico de transformación nacional, como el periodo de lucha revolucionaria. Y que viene a contrastar precisamente con esta otra narrativa
digamos, de lo que es el discurso de la guerra sucia, que tiende a centrar a los sujetos como objetos, es decir, como cuerpos quebrados, dominados, cercenados, todo esto de lo que nos habló Adelita, y que creo que eso es propiamente parte de una cultura caciquil, como parte de ese recuerdo o de ese trauma, de esa afectación grabada en la propia forma en cómo llamamos ese pasado. Desde esta narrativa considero que hay una construcción subjetiva de esta semántica de la guerra sucia desde el dolor y la frustración. Desde un profundo dolor y desde una profunda frustración que lleva a situar la memoria como una memoria inconsciente. Es una memoria inconsciente grabada que tiende a mirar ya no la utopía, ya no el proyecto, a olvidar por completo como si aquel proyecto hubiera sido una gran equivocación. Y eso es algo que está presente en todo el proceso de recuperación de la memoria con los compañeros. Es un proceso que en el taller llevamos con algunos compañeros. Compañeros que llegan al taller diciendo, ¿para qué voy a hablar? Eso son puras pendejadas. Literalmente hubo quien lo planteó así en un principio. ¿Por qué voy a recordar eso? Fuimos derrotados, ¿sí? Ahí hay una afectación. Y el trabajo de memoria, por lo tanto, tiene que ver con cómo nos aproximamos para reconocer y hacer consciente esa afectación, que como ya lo dijo Adela y Camilo, es una afectación nacional, colectiva, muy profunda, pero creo que esa es una primera aproximación. Creo que otra aproximación con respecto a esta categoría de la guerra sucia tiene que ver con un uso ideológico pragmático. Es decir, para aquel discurso democratizador que veía cualquier proceso revolucionario, cualquier violencia como un pecado, ¿no? Un poco me apego todavía a esta perspectiva pues cristiana, católica, que seguimos teniendo los mexicanos y que en la izquierda no está tampoco olvidada. Hay un sentido pragmático por denostar a las guerrillas y que entonces pone en el centro de atención el aspecto ideológico, militaristas, dogmáticos, ustedes fueron aventureros, todo lo malo que puede decirse de estos sujetos, para denostarlos, pero para denostar una forma de lucha que no tiene que ver con lo ideológico, sino que tiene que ver con un proceso social de insurrección regional, como lo fue en el noreste, como lo fue en Michoacán, como lo fue en Guerrero, por supuesto, como lo fue en toda la historia de este país. Y creo que esa ideologización, producto de este pragmatismo que pondera esa vía democrática, que también es algo nebuloso que entendimos en la historia reciente de México por democracia, ¿no? Todas esas narrativas tienden a ocultar, a denostar, y creo que este es un fenómeno propio de la posmodernidad, tienden a denostar la utopía. Y creo que entonces, desde mi perspectiva, esa semántica tiene un contenido político. Y por lo tanto, el proceso de resemantización también tiene que ver con una postura política, y desde mi perspectiva, entonces, debiéramos de repensar cómo llamarlo desde la utopía, desde el amor y desde la esperanza, porque creo que si cada uno de los militantes pudiéramos traerlos a este espacio, mucho nos hablarían de eso. Y bueno, pues con esto me gustaría cerrar. Gracias. Y bueno, para mí es un gran privilegio tener aquí a Camilo, un compañero tan querido con el que me formé en el doctorado, y Adela, una compañera, una amiga también, con la que me ha venido acompañando en tantos trabajos, en tantos procesos. Y bueno, pues a Mariana también muchas gracias por tu calidez y por esta magnífica moderación que has hecho el día de hoy. Gracias. Entonces no nos vamos.
Ah, no, no, no se despida. Ya hasta Falta me lo más despedí. bueno. Bueno, Sí, bueno, con eso sí concluimos las preguntas y nos quedaría como el final o el cierre, si hubiera algo que decir. Creo que quedaron bastante claros y puestos los temas que están a discusión, el propio nombre sobre guerra sucia, la resemantización de la que habla Francisco y la escucha que tendríamos que tener, esta apertura o la cosa que no hemos tenido con otros movimientos sociales que no han estado en la discusión, que tendrían que estar, esas memorias que han sido desplazadas. El, como la parte que nos ha dado Adela de la puntualidad histórica, desde dónde se han definido estas narraciones, el propio nombre, y que queda otra vez a discusión, ¿no? Otra vez a discusión el término, el resemantizarlo desde, pues ahora propone Francisco desde una parte de la escucha de los procesos de utopía. Entonces, si les parece, pues si quieren cerrar su participación diciendo como los puntos más relevantes que les gustaría decir. También hay una discusión abierta, por ejemplo, en si hay o no una continuidad histórica de las violencias en este momento, bueno, de la violencia estatal, del narcotráfico y de los 70s. Y bueno, pues les parece si lo hacemos como comenzamos, Adela, Francisco y Camilo al final. Muy breve, ¿no? Para ya terminar, unos 2-3 minutitos, por favor. Sí, bueno, yo solo quiero añadir que estamos hablando de una época muy compleja, pues son muchos temas y es un periodo que en general pues es englobado en la categoría de Guerra Fría. Entonces tenemos que definir de qué queremos hablar, ¿no? Si vamos a hablar de la Guerra Fría en general, si vamos a hablar de esta violencia contrainsurgente de los 60s y 70s, y yo creo que lo que nos interesa y en términos de política pública pues es específicamente esta violencia que fue extrema y que hasta la fecha no ha sido reconocida en su totalidad por el Estado. Tiene que haber un acto de reconocimiento oficial de todo este periodo, estas décadas de violencia extrema contra población civil, contra grupos armados y movimientos sociales. Y tiene que haber también pues un debate público, ¿no? Porque todas las veces que hemos intentado colocar este tema en la agenda pública, pues siempre ha sido de forma periférica, marginal, como si es el tema del patito feo, ¿no? Y esto se debe mucho a lo que decía Paco del consenso liberal. Hay un consenso que tras la derrota del socialismo al finalizar la Guerra Fría, pues se impone un consenso liberal y todo lo que pasó antes se entiende en el marco de este estrecho consenso liberal. Todo lo que está fuera de ese consenso liberal no vale, no sirve y es el patito feo, y a nosotros que estudiamos este periodo conocido como la Guerra Sucia nos tocó ser el patito feo de la historiografía, ¿no? Debido a este consenso liberal. Y el 68, pues ese sí, con bombo y platillo, porque esa es parte de la mitología liberal, ¿no? Ese sí hay que celebrarlo y ponerle monumentos y 50 aniversario de esto y aquello. Y todo lo que pasó antes y después, de eso no se habla, ¿no? Eso no amerita bombos y platillos. Entonces yo creo que es muy importante reconocer este dispositivo ideológico, en eso coincido absolutamente con Paco. Y bueno, ya para finalizar, yo quiero insistir mucho en que la cuestión académica, bueno, los académicos seguiremos debatiendo toda la vida, pues a eso nos dedicamos, pero en términos concretos y pragmáticos hay una deuda del Estado, hay una necesidad apremiante de que se reconozca este periodo, la violencia del periodo, se reconozca a las víctimas, haya una política de memoria para que se recuerde todo esto que quedó fuera del consenso liberal. Que haya una política de justicia, que pues ya la mayoría de los represores se murieron, pero no hay que quitar el dedo renglón. O sea, hay gente como, bueno, si puedo mencionarlos, Echeverría, Edma Rosa Delgado, en fin, gente que participó en cosas realmente extremas y que están en su casita como si nada, y no les da ni el viento, y es una gran injusticia que no haya
ningún tipo de iniciativa para juzgar a estos represores. Y en términos de una justicia más concreta para las víctimas, pues una reparación del daño. Creo que al margen de los debates académicos son demandas de los movimientos de derechos humanos y que yo creo que tiene desde la década de los 70s y que creo que tiene que haber una respuesta muy clara y muy firme del Estado de cómo va a abordar cada uno de estos rubros: memoria, verdad, justicia y reparación. Gracias. Francisco. Ya, bueno, yo cerraría con algo que me parece muy importante. ¿Con qué hechos del presente conecta cada modelo narrativo? Y bueno, finalmente, ¿cuál podría ser esa narrativa, ¿no? Yo creo que no hay narrativa sin un proyecto histórico. Y entonces, creo que sí es un buen momento para pensar cómo esa memoria nos da referentes para repensar nuestro propio proyecto que actualmente se tiene en nuestro país. Es decir, esta voluntad ciudadana por votar por un presidente, esta voluntad por buscar un cambio, que creo que es un esfuerzo importante y que nos lleva de alguna manera a situar esta memoria o esta necesidad de reparación de daño, esta necesidad de transformación, en términos de si nos interesa reparar o nos interesa construir. Y construir implica cómo recuperamos esta memoria para encontrar referentes que nos ayuden a construir una nueva utopía y ser críticos de la propia o de la existente, de lo que hay, ¿no? Y en ese sentido, la historia nos da el aprendizaje, nos da la capacidad crítica y eso nos distancia de una historia de bronce. Creo que una política en este sentido, pues, no puede olvidar la noción o la categoría de proyecto histórico. Y creo que finalmente eso es lo que está a debate cuando hablamos de una narrativa. Y con esto cierro. Muchas gracias, les abrazo y les quiero mucho. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Estuvo bien tener otro momento para el cierre. Quedó muy chido. Camilo. Sí, a ver, yo creo que tendríamos que, quizá yo creo que un consenso no dicho es que tenemos que seguir trabajando. Es una historia que apenas está, aunque ya se lleve más o menos unos 15 años de manera sistemática desde la academia y desde algunos otros sectores construyendo historias, pero todavía falta mucho por hacer. Y yo creo que, bueno, hay que seguir trabajando y de esos trabajos, tanto individuales como colectivos, podremos seguir avanzando en las determinaciones más precisas en términos de categorías de uso, etcétera, ¿no? Y lo más importante, la comprensión de este periodo histórico. Y yo cerraría, yo creo que hay una obligación ética y política de recuperar las memorias insurgentes, que no solo, que no corresponden solamente a la militancia guerrillera, sino que es mucho más amplio que ello. Hay que recuperar las memorias insurgentes, hay que conversar con la mayor cantidad de actores que participaron dentro de este proceso. Y también hay que recuperar bueno, desde mi perspectiva, hay que recuperar la estrategia contrainsurgente. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir también poder desactivar circuitos de violencia que se han ido transformando, pero que se han ido, que han tenido un largo proceso también de consolidación en las propias instituciones estatales y en otros, ahora, con la violencia que actualmente vivimos, en otro tipo de actores. Entonces, comprender también las violencias de Estado nos posibilita o nos va a habilitar para poder desarticular
ya sea a través de la acción ciudadana en organizaciones o a través de políticas públicas más pertinentes, desactivar estos circuitos de violencia. Y también concluiría con que hay una demanda una demanda social, ética y política de la necesaria construcción de memorias y de historias públicas, ¿no? Es decir, tenemos que contribuir a que nuestro país, nuestras regiones, nuestros pueblos puedan mirar de frente a esta historia que durante mucho tiempo se ha ocultado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho a los tres su participación. Este es el primer conversatorio que es como el abrebocas que queremos tener para esta reflexión que ahora se hace pues desde el Estado. Ahora estoy yo, pero seguramente en otros momentos estarán otras partes también del Estado que están atendiendo o están queriendo empezar a atender este periodo histórico, como la Comisión Nacional de Búsqueda, como el propio INERM. Por supuesto que tendría que estar también otras instancias como la Fiscalía, ¿no? Y bueno, pues es la invitación a que quienes nos escuchan, los millones que vamos a tener de auditorio, pues sigan el proceso que va a ser como de aquí a diciembre, y vamos a tener varios invitados dentro de las propias instituciones. Seguramente van a estar familiares. Hoy decir que nos hablaron los familiares de justo la persona que está atrás de Adela, que es el Flaco, una persona desaparecida, que querían estar acá, pero pues en este momento no pudieron, pero sin duda van a estar en los siguientes conversatorios y veremos la manera en que su voz también esté aquí presente, y seguramente tenemos mucho que seguir platicando, como dijo Camilo, pues seguir en esta lucha. Y bueno, con eso terminamos y pues agradecerles y ya. Gracias por la invitación y pues un gusto dialogar con ustedes. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.